la significación de una justicia fraterna, de una justicia madre, diría, es lo que indica el magisterio de Francisco desde siempre, ¿no? Pero más aún en el actual umbral de época, como consecuencia de esta crisis humanitaria y hasta civilizatoria que azota el mundo por la pandemia. Y eso desde siempre remite de un modo irreductible a postulados en favor de la cultura del encuentro, el diálogo, para el conocimiento y el respeto recíproco, ¿no?, de las personas en pos de la fraternidad humana, ¿no? Fratelli Tutti es el trabajo último de su última encíclica. Pero esto no es nuevo para el cardenal Bergoglio, ¿no? Esto se remonta sin duda a sus trabajos aquí en la Argentina y su decisiva intervención en el documento de Aparecida. Creo que para el Papa Francisco la justicia constituye una nuclear virtud, que es cardinal, decimos de siempre, ¿no? Porque en palabras del propio Papa, sin justicia toda la vida social permanece agarrotada, dice. ¿Esto qué significa? Que hay una centralidad del valor justicia, ¿no?, como un deber ineludible hacia las personas. Y eso, fíjense qué curioso cómo lo determinó el primer viaje apostólico en el 2013, fuera de Roma, cuando se traslada a la isla de Lampedusa con motivo de los miles de cadáveres de inmigrantes recogidos en el Mediterráneo. Y luego hay mensajes contundentemente explícitos, diría, ¿no?, que llegaron acompañados de muchos textos e intervenciones que recoge el libro al que usted hacía referencia, los cuales, sin duda, Francisco aborda el tema de la justicia y sus implicancias. No solo la justicia en términos de valores, sino también en la aplicación, o sea, aquel rasgo que compromete a los actores centrales del judicial, el poder judicial, o se llama también administración de justicia, en definitiva los tribunales, que son los llamados a llevar adelante la tarea de dirimir conflictos. Pero por sobre todas las cosas, en el documento, fíjense qué curioso, ¿no? Si alguien trazara un estudio acerca de la cantidad de veces que referencia a la palabra justicia, en la encíclica Laudato Si la invoca 23 veces, y en la exhortación Evangelii Gaudium la menciona 37 veces, la palabra justicia. Y yo desde siempre lo que llamo es la atención a propósito de la última encíclica, en particularmente el capítulo 5, en los pasajes que van de los parágrafos 263 al 270 a propósito de la pena de muerte, que es un tema muy central también para el Papa, ¿no? Sí. Pero, él focaliza este tema del orden justo y la sociedad y del Estado como tarea principal de aquellos responsables, en particular nosotros, los jueces. Y esto evoca, decía también, la conferencia de Aparecida del 2007. Y allí Bergoglio, el entonces cardenal Bergoglio, decía que la Iglesia debe ser abogada de la justicia, decía, y defensora de los pobres ante los intolerables abusos, desigualdades sociales y económicas. Y esto lo plantea claramente luego en todos sus trabajos, en todas sus intervenciones. Fíjense si no el criterio a propósito de la dignidad humana frente a lo que él identifica como la cultura del descarte, ¿no? ¿Qué es esto, la cultura del descarte? Cuando los más pobres son los que más sufren, ¿no?, porque son descartados por la sociedad y son al mismo tiempo obligados a vivir en el descarte, del descarte, dice Francisco, y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso. Entonces, solo bajo esa perspectiva, desde ese paradigma, puede elaborarse algunas consideraciones desde el punto de vista teórico desde el punto de vista del derecho, de la justicia, del sistema penal, pero partiendo de esa premisa fundamental, o sea, la idea, en definitiva, de la dignidad humana frente al descarte, que para mí es el núcleo principal de este magisterio. Porque dice él, necesitamos una justicia que además de padre sea también madre, en el sentido de gestos de cuidado mutuo, propios del amor,
dice, que es también civil y que es político, y que se manifiestan en todas las acciones que se encarnan para construir un mundo mejor. Bueno, Alejandro, uno de los textos que tengo por aquí y que habla justamente del magisterio del Papa Francisco dice que no habrá justicia, no será verdadera justicia, sino es primero misericordia, ¿no? Es una expresión que solemos escucharle al Papa Francisco. ¿Es esto que usted está compartiendo? Claro, efectivamente, esto es la dimensión de justicia desde el orden humano, desde el orden secular, si se quiere, no va a ser completa si no alcanza esa idea central de misericordia, porque en definitiva es lo que acompaña en reflexiones vinculadas a núcleos de jueces, cuando tuvimos ocasión de vincularnos y de llegar hasta el diálogo y la palabra inmediata de él, es en definitiva esta necesidad de que el judicial honre un servicio de magistratura fraterna, o sea, en definitiva se trata de un reclamo a los jueces y a los jueces para que en la capacidad que reúnen, en la idoneidad que tienen que tener, sumen esta sensibilidad humana y social, ¿no? Que permita entender que detrás de expedientes hay seres humanos, en donde en definitiva se reclama que se brinde justicia y que se cumpla con el deber de darles aquello a lo que tienen derecho, de modo de abrir espacios, de abrir nuevos caminos para la aplicación de una justicia, en definitiva, para la promoción de la dignidad humana y en definitiva de la paz, porque no hay paz sin justicia. Y ese creo que es el legado de todo buen cristiano, ¿no? Es decir, entraña esto servir a la dignidad de los hermanos, de luchar por la dignidad de los hermanos y vivir para eso. Son mucho más que funcionarios los jueces, le decía hace un tiempo Francisco a colegas que se habían reunido allí en la audiencia general con él en el Vaticano. Porque el magistrado es el que tiene el deber de tratar de respetar la dignidad de cada persona, y con una mirada, insisto, como usted decía, Néstor, de bondad y de misericordia, que favorezca de luego a la verdad que tiene que ser auténtica, ¿no? Pero Francisco también explicaba aquello de, particularmente la imagen del buen pastor que carga a sus hombros, ¿no?, con la oveja perdida, y representa esa solicitud a la misericordia, ¿no? Es el llamado a la misericordia, y desde siempre decía que él recuerda que los doctores de la ley, esos escribas sospechosos, que se alejan de Jesús porque se acercan en definitiva a pecadores, por orgullosos, por soberbios, porque se creían justos pero no lo eran, ¿no? Y esas son las palabras de Francisco que intentan ayudarnos en esta tarea de entender una justicia, por supuesto, mucho más fraterna, ¿no?, que parta de estos presupuestos. Alejandro, bueno, no es habitual, al menos para nosotros, dialogar con un juez de una instancia tan importante como es la Cámara Federal de Casación Penal. Usted integra esta Cámara, resuelve allí casos importantísimos que tienen que ver con la política criminal también de nuestro país, tema en el cual usted se ha especializado. ¿Desde cuándo hace que conoce a quien hoy es el Papa Francisco, a Jorge Bergoglio? Mire, yo tuve ocasión de tener un intercambio con él a través de una amiga común, lamentablemente fallecida, nos dejó hace unos años, que fue Alicia Oliveira. Él la respetaba y la quería mucho, Alicia, a pesar de a veces no coincidir necesariamente con tantos de los puntos de vista, pero indudablemente había una empatía y una afinidad que los unía de siempre. Luego, por cierto, tuvimos ocasión de concurrir a una audiencia general aquí en el Vaticano, de acompañarle algunos obsequios que le habían elaborado algunas de las presas, de las mujeres privadas de libertad de la cárcel de Seiza, en particular un crucifijo, y allí tuvo unas palabras para con todos nosotros a propósito de pedir que recemos por él, ¿no?, como siempre lo hace, pero también recordándonos que él lo iba a hacer por todos nosotros, porque él sabe en definitiva cuál es la misión que tenemos por delante.
En definitiva, que es esa tarea al tiempo de dirimir conflictos, de respetar el valor y de la dignidad humana, y de tratar de resguardar tanto más se pueda la vida. Y eso es indispensable porque creo que esa fue una preocupación de siempre, de él, ¿no? De la lucha contra la negación de la vida, y en particular también en los formatos que a veces en la actualidad reúne en términos de encierro, cuando el sujeto padece las consecuencias del mundo sórdido que son las cárceles, ¿no? Y esa fue un interés y una preocupación desde siempre del cardenal Bergoglio, cuando visitaba Devoto, ¿no? Del sistema de justicia penal, y estos límites que tiene que tener tantas veces la justicia para reducir la arbitrariedad, ¿no? La severidad de las penas, en especial esta atención a la pena de muerte, ya sea la pena de muerte formal, como existe en algunos países, su decidido magisterio en la lucha abierta, denodada contra ello, pero también contra la pena de muerte informal, ¿no? Y particularmente las condiciones de encierro de los seres humanos. Esa es una tarea, sin duda, que marca un registro indubitable en su magisterio. Bueno, usted menciona la oposición férrea que hace Francisco, siendo ya incluso el cardenal Bergoglio, a la pena de muerte, ¿no? Y usted dice la diferencia de la formal, entendemos que es la regida por un derecho de un país, por ejemplo, de la informal. Aquí en Argentina sabemos que la pena de muerte formal no se da, pero ¿sí se da la informal? Yo creo que sí, y tanto es así que hubo una advertencia que dirigió el Papa Francisco, en una carta que está fechada por allí por el año, si no mal recuerdo, 2014, a la Asociación Internacional de Derecho Penal, en donde él advierte sobre ese fenómeno. Y él decía que el derecho penal, de algún modo, donde hay países en donde el instituto de lo que se da en llamar la legítima defensa pretende justificar crímenes cometidos ya sea por particulares o por agentes de la fuerza de seguridad como formas legítimas de un cumplimiento, de un deber, que tantas veces son conductas que resultan inadmisibles para un Estado de Derecho, porque en general vienen acompañados por algunos prejuicios racistas y por el desprecio para algunos grupos sociales de marginación. Entonces, eso es importante desde el carácter que reivindica, del carácter humanista, ¿no? De una justicia cristiana. Y él desde siempre señala que el endurecimiento de las penas, el aumento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, no logran tampoco disminuir la violencia. Y además se pueden generar problemas más graves todavía para las sociedades, como son los que él denuncia de cárceles superpobladas o presos detenidos y condena, ¿no? Y me interesa desde esa perspectiva rescatar las palabras de él. Aquí tengo la misiva a la vista, ¿no? Y él dice que la justicia se ha de basar en la reparación del daño causado, ya que se trata de hacer justicia a la víctima, pero no de ajusticiar al agresor. Y también recalca aquello de que muchas veces la justicia se ha olvidado de las víctimas, pero que es un error confundir la reparación con el mero castigo, o sea, confundir justicia con venganza, en definitiva, porque solo ello lo que conduce es a incrementar la violencia, aun cuando la violencia sea institucionalizada, ¿no? Estos son postulados que se aproximan bien propios a los fundamentos de lo que se deben llamar hoy, en los tiempos que corren, la justicia restaurativa, ¿no? Y eso es muy importante porque de algún modo es un papa que como ningún otro nos vincula y nos lleva al terreno de lo que es el derecho penal, lo que cultivamos nosotros desde el orden de la justicia penal, aquella rama del saber, ¿no?, de normas que vinculan la cuestión del delito, la víctima y el delincuente. Entonces transitamos un terreno muy complejo, en donde el equilibrio es indispensable,
pero donde tenemos que rescatar de siempre el valor de la vida humana, ya sea del agresor, del ofensor, como del damnificado, ¿no? Y en ese orden, Francisco dijo tantas cosas, porque rescato, insisto, esa carta del 30 de mayo, acá la tengo a la vista ahora, 30 de mayo del 2014. Él dijo que el derecho penal no puede quedar ajeno a conductas en las que, aprovechando situaciones asimétricas, se explota una posición dominante en detrimento del bienestar colectivo, ¿no? Y ahí advierte sobre este problema cuando hay una reducción artificial, ¿no?, de algunas cuestiones que no sintetizan, en definitiva, cuál sería la mejor respuesta. Y peor aún, digo, él exhorta a todos los cultores del derecho penal, los que tienen actuación en materia de justicia penal, a que el reto actual para todos nosotros es el de, dice, contener la irracionalidad punitiva, ¿no? Es decir, detener reclusiones masivas, hacinamientos, torturas en las cárceles, la arbitrariedad del abuso, tantas veces de fuerzas de seguridad, criminalizaciones abusivas, también el uso perverso de la prisión preventiva, dice, el repudio de las garantías. Y aquí entronca con otra cuestión interesante que es bien característica de los días que corren, ¿no?, que tiene que ver con estas nuevas formas de intervención que son extrañas, que son exógenas en los escenarios políticos de algunos países de la región, a través de un uso indebido de procedimientos legales y judiciales, lo que se va a llamar últimamente lawfare. Él expresó también, sí, utilizó esa voz, esa expresión. Y lo hizo ante una cumbre que rodeaba a jueces panamericanos, ¿no?, sobre derechos sociales, se decía entonces, y justicia franciscana. Esto ocurrió por allí, creo que por el año 2019. Y él decía que estas tendencias, además de poner en serio riesgo la democracia en los países, generalmente es utilizada para minar los procesos políticos emergentes y atender una violación de derechos sociales, ¿no? Y para esto decía que es indispensable garantizar la calidad institucional de los estados para detectar y neutralizar, ¿no?, este tipo de prácticas que son impropias de la actividad judicial, y que habitualmente se suman a una actividad en combinación con una operación o con una actividad mediática paralela, ¿no? Es curioso donde avanza también inclusive Francisco respecto de estos desafíos que tiene la justicia penal en los días que corren, ¿no? Sí, es evidente, ¿no?, su preocupación y cómo está atento a estas realidades que se viven en nuestros países. Bueno, los ciudadanos comunes, y usted lo entenderá, Alejandro, cuando escuchamos hablar, por ejemplo, de lawfare, de esta justicia falsa, ficticia, que arma alguna causa, que involucra a personas en este sentido, que terminan en prisión mientras son investigadas y quizás pasan mucho tiempo allí. Muchas veces nos planteamos cómo comprender esto, ¿no? Porque se mezclan aquí distintos intereses de todo tipo, ideológicos, políticos, económicos, y queremos seguir creyendo en la justicia. Evidentemente es un elemento fundamental de la vida democrática. Claro que sí. Y él pone especial ahínco y énfasis respecto del valor que tiene la labor de un juez y sobre todo, decíamos antes, de esta idea de restituir dignidad, ¿no?, para nunca perder de vista la misericordia. Eso es el deber del buen cristiano, ¿no? En definitiva, nadie como los jueces penales utilizan un instrumento tan poderoso y tan dañino como puede ser la pena
digamos, más grave en nuestro sistema de sanciones, que la privación de libertad, el encierro de un sujeto. Y eso tiene que estar reunido en una serie de condiciones, de resguardos, en la defensa de algunas garantías básicas, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, el llamado es a tratar de conducir en términos racionales la intervención, de no dejar de prestarle atención al bien común, pero siempre en resguardo de los intereses que anidan en la dignidad del propio sujeto que aparece criminalizado. En ese sentido, ahí es cuando Francisco también formula un llamamiento al mejoramiento de las condiciones del funcionamiento de justicia y particularmente de las cárceles, ¿no? De las cárceles de todo el mundo, para, como él dice, la privación de la libertad no sea una privación de la dignidad, solo es una privación de la libertad. ¿Por qué? Porque la falta de libertad es sin duda una de las privaciones más grandes de las que puede sufrir un ser humano. Y si a esta se añade un degrado, diría, por las condiciones a menudo carentes de humanidad, en las cuales estos sujetos tienen que padecer el encierro y sin resguardo o con menoscabo de sus garantías, entonces definitivamente eso se traduce en una sanción arbitraria, y eso no es lo que nosotros podemos tolerar, ¿no? Desde este proceso que tiene que ver con la actuación de la justicia y en definitiva el cometido, el mandato de reinserción de un sujeto, ¿no? La recuperación para que se inserte en un medio libre y que pueda de algún modo llevar adelante una vida en común con todos nosotros. Lo que es interesante también es esa advertencia de Francisco sobre el sobredimensionamiento del encarcelamiento, ¿no? Como denuncia el encarcelamiento de masas, el masivo, y cómo lo asimila a una forma de tortura. Cuando estuvo en Auschwitz, en un pasaje de un aniversario, hace ya algunos años, él se detuvo frente a las instalaciones de lo que queda allí, de ese centro de internamiento, de exterminio en Polonia, ¿no? Y se preguntaba cómo pudimos ser los hombres capaces de hacer esas cosas, ¿no? Cómo, creados a imagen y semejanza de Dios, pudimos transformarnos en ese resultado. Cómo se han cometido estas cuestiones. Y él en definitiva decía que la crueldad no terminó allí, no terminaba en Auschwitz, no terminaba en Birkenau, que era otro de los centros de detención, de exterminio que él había visitado, porque advertía que hoy también se tortura gente, ¿no? Porque tantos presos son torturados para hacerlos hablar. Lo que es terrible, dice, hoy, dice, si viven como animales, se da esa crueldad. Entonces, Auschwitz no pasó. Auschwitz está presente. Y es una advertencia que nunca debamos dejar de tener definitivamente presente en nuestro registro para nuestra labor cotidiana, ¿no? Alejandro, queremos agradecerle por estos minutos. Sabemos que la tarea es ardua, que le corresponde como parte integrante de esta Cámara Federal de Casación Penal. Lo decíamos, no todos los días tenemos la oportunidad de dialogar con un juez de esa importancia, y ha sido un gusto por lo compartido, por lo aportado, por las reflexiones, y porque todo esto también tiene que ver con esta pastoral social y este magisterio de Francisco que hoy estamos viviendo. No, al revés, el agradecido soy yo, y la verdad que comparto el desafío que tienen ustedes, estoy a disposición para cuando gusten, y ojalá Francisco nos ilumine a nosotros los jueces, pero a toda la humanidad, ¿no? De modo de permanecer por siempre en esta idea, sobre todo en la pospandemia, cuando pase esta tremenda situación, para un mundo nuevo y más fraterno. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Vamos a la música en esta tarde. Como viajero perdido,
que su norte encontró, como herida que ya cerró, como un sueño intrigante que halló explicación, como un sol que por fin salió. Como si te dieron alas, como si no falta nada, como si un temblor te estremeció. A veces como un fuego, a veces como aire, como si el cielo descendió en tu corazón y te llena el alma, haciéndote llorar. Es un sentimiento que no tiene descripción, te rebosa de tanto amor, es tan bello y conmovedor cuando Dios te toca. Como descansar en la tempestad, como sentirse atrapado y poder escapar, como noche que acaba, como sol que amanece, como cielo que ha vuelto a aclarar. Como si te devolvieron algo que te habían robado, como si llenaron tu interior. A veces como un fuego, a veces como aire, como si el cielo descendió en tu corazón y te llena el alma, haciéndote llorar. Es un sentimiento que no tiene descripción, te rebosa de tanto amor, es tan bello y conmovedor cuando Dios te toca. Como si no falta nada, como si un temblor te estremeció. A veces como un fuego, a veces como aire, como si el cielo descendió en tu corazón y te llena el alma y te hace llorar. Es un sentimiento que no tiene descripción, te rebosa de tanto amor, es tan bello y conmovedor cuando Dios te toca. Y continuamos en este ciclo de Pastoral Carcelaria Sin Fronteras. Vamos a dialogar ahora con otra magistrada. Ella es jueza nacional de ejecución penal, es titular también de la Asociación de Ejecución Penal, secretaria de la Asociación de Justicia Terapéutica y es miembro de la Pastoral Carcelaria a través del Secretariado Ejecutivo. Estamos hablando de María Jimena Monsalve. ¿Cómo estás, María Jimena? Muy buenas tardes para vos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes y toda la audiencia? Muy bien, muy bien. La verdad que es un gusto poder dialogar contigo. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Recién teníamos, la verdad, que un gran gusto poder hacerlo junto, y lo dijimos un par de veces, ¿no? Con quien integra una Cámara de Casación Penal a nivel federal. Esto no ocurre todos los días, Jimena, evidentemente. Y no, además escucharlo Alejandro desde su rol de magistrado, pero a su vez desde la mirada que compartió con nosotros, ¿no es cierto?, relacionada con los mensajes de Francisco, con la misión que tiene de cumplir la justicia. Creo que la verdad es que no es lo habitual, no son los espacios habituales en donde los jueces tenemos oportunidad de compartir estos pensamientos o estas formas de llevar adelante nuestra misión también, ¿no?
Jimena, te envían saludos desde aquí, sabían que íbamos a estar dialogando contigo desde el penal de Ezeiza en el Gran Buenos Aires, porque saben que sos una persona que estás siempre cerca, ¿no?, de las personas privadas de la libertad, los has acompañado, incluso, por ejemplo, en algunas navidades, en pesebres vivientes, junto a las mesas de diálogo, junto a la tarea que realiza la pastoral carcelaria en Argentina, que vos integrás. Hoy estamos hablando de este vínculo evidente que tiene que haber entre la justicia y esta pastoral carcelaria. Te voy a pedir, en primer lugar, Jimena, que nos aportes algunos datos sobre la carcelación en Argentina, que hoy está marcada, como toda la realidad de nuestro país, por la pandemia también, ¿no? Sí, así es. Bueno, les mando un beso muy grande si están escuchando en Ezeiza. La verdad es que siempre es lindo saber que los escuchen y que, bueno, que saben el compromiso que yo tengo, los extraño, los que no pude ir a visitar todavía. Así que aprovecho y les mando un beso enorme a todos los que estén encarcelados y escuchando. Bueno, me preguntabas recién acerca de la situación del encarcelamiento en Argentina, y bueno, nosotros tuvimos un proceso que es muy preocupante relacionado con la elevada cantidad de personas que están privadas de libertad y cómo ha ido creciendo esa tasa a lo largo de los últimos años de una manera verdaderamente alarmante. Este ascenso tuvo una suerte de freno a partir de la pandemia por distintos factores, ¿no es cierto? Está relacionado un poco sobre todo con las medidas de restricción en la circulación. El año 2020 fue un año en el que bajó el índice delictivo, pero estamos en cifras que son excesivamente altas para la tasa histórica que tenía nuestro país, ¿no es cierto? Y esto tuvo que ver con reformas legales que se han hecho sin tener en cuenta algo que tenemos que saber todos, que es que un es responsable, tiene que saber exactamente cuántas personas puede sostener en encarcelamiento, no en relación a tener una cama, porque tener una cama no quiere decir que esa persona vaya a acceder a condiciones dignas de detención, sino tener una plaza, una posibilidad de transitar esa privación de la libertad con la dignidad que ello requiere y con el disfrute de todos los derechos que el Estado tiene que proporcionar cuando decide tomar a su cuidado a una persona. El Estado decide a través de una orden judicial que hay que encarcelar, pero las condiciones tienen que ser de dignidad. Entonces, bueno, esto es una gran preocupación. Las estadísticas no son buenas porque el último índice oficial, que es del SNEP del año 2019, con lo cual todavía no tenemos procesados los datos exactos de 2020, que es importantísimo tener procesados y disponibles porque el año 2020 marcó un descenso. Otro problema que tenemos en nuestro país es la heterogeneidad, ¿no es cierto? No es la situación homogénea en todas las provincias, en los sistemas provinciales, frente a los sistemas federales. Entonces, aquí sí hay que poner el ojo. La situación de hiperencarcelamiento en la provincia de Buenos Aires es muy grave. Hay que realmente estar muy atentos. Nosotros estamos calculando que tenemos aproximadamente más de 100.000 personas privadas de libertad en nuestro país. Y esa es una cifra muy alta. Sí, altísima podríamos decir, ¿no? La verdad sí. que es un número importante. Recién dabas un dato también que, bueno, tiene que ver con lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Dijiste, la situación de encarcelamiento allí es quizás el más llamativo del país. Sí, la provincia de Buenos Aires siempre inveteradamente ha tenido aproximadamente la mitad de las personas privadas de libertad de la República Argentina, y el problema del hacinamiento es gravísimo en la provincia de Buenos Aires. Desgraciadamente, es la provincia que tiene mayor tasa de hacinamiento y la tasa de encarcelación por habitante es mucho más elevada que la media que tenemos en todo el país. Esto quiere decir que hay que buscar una solución y que las soluciones no pueden esperar, porque las condiciones en las que las personas transitan este encarcelamiento
son muy graves. Máximo en una pandemia. Si nosotros explicamos todas las veces que pudimos, que hemos tenido la oportunidad de que el desagotamiento de las cárceles tiene que ver con un criterio que ha adoptado el mundo respecto de la posibilidad de que haya distanciamiento social y que se tomen las medidas de precaución. No es algo que ocurra acá en Argentina aisladamente. Todos los países centraron y pusieron el ojo en qué pasaba en las cárceles, porque la condición de propagación del virus podría ser muy alta. Eso generaría ocupación de camas, que son las mismas camas que utilizamos todos los ciudadanos. Entonces, a veces uno no entiende por qué hay una creencia falsa de que lo que está dentro de la cárcel, recién Alejandro habló de la cultura del descarte, ¿no? Lo que está dentro de la cárcel está del otro lado de los muros y no se ve y no se siente, y mejor que esté ahí y no nos enteremos de lo que pasa, ¿no? Tiene una gran incidencia en lo que nos pasa a todos los que estamos del otro lado del muro también. Te cuento, Jimena, por aquí tengo algunos saludos que van llegando mientras estamos dialogando. Estela, desde la diócesis de San Justo, allí también en el Gran Buenos Aires. Bueno, agradeciéndote a vos y también al doctor Esloca, recién dialogábamos con él, por la disposición de poder colaborar con la pastoral carcelaria. También lo hace Miguel Gómez desde la pastoral de Lomas de Zamora. Te envía un abrazo fraternal. Y desde un poquito más lejos, el padre José Miguel Marengo, desde Bolivia. Un saludo muy especial a estos dos magistrados. Un gusto escucharlos. Da mucha luz a la pastoral carcelaria hacer un camino de comunión junto a la justicia, trabajar juntos en definitiva, ¿no? Bueno, te quiero preguntar, Jimena, sos jueza de ejecución. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu rol? ¿En qué consiste la tarea que tenés habitualmente? Bueno, Néstor, la tarea es una tarea bastante compleja porque aparecemos los jueces de ejecución ahí por el final del proceso, cuando la persona ya tiene una condena, probablemente ya sea el momento de más tristeza, ¿no? Cuando se agotan los recursos y hay que afrontar la pena. Y muchas veces esa pena viene ya siendo cumplida en una privación de la libertad, así que tenemos una gran cantidad de casos en donde lo que vamos a hacer es justamente acompañar ese proceso de cumplimiento de pena en privación de libertad. También trabajamos con probados, trabajamos con personas que son condenadas en suspenso, o sea que no van a cumplir su pena si cumplen ciertas reglas de conducta que tienen que llevar adelante. Y bueno, y trabajamos con el momento de la liberación anticipada, que es muy importante. Después de que una persona ha transitado el encierro, la recuperación de la libertad acarrea una serie de problemas también y de dificultades, porque lamentablemente nosotros no vivimos en una comunidad que sea permeable a la situación de integración social de las personas que generalmente están encarceladas. Entonces, es un desafío bastante comprometido y sobre todo hoy yo creo que el sistema penal tiene una gran obligación, que es la de entender el fenómeno del delito y lo que le pasa a cada sujeto en particular, a cada persona en particular, también en una relación de contexto, de su entorno, de su modo de vida, de sus situaciones. Nosotros tenemos las cárceles, recién Alejandro lo decía a través de las palabras de Francisco, tenemos las cárceles en nuestro país muy llenas de personas vulnerables, pobres, en donde se verifican interseccionalidades, distintas condiciones que la vida les ha, diría, atravesado, ¿no? Y es muy difícil que el sistema o que la comunidad entiendan justamente que estas situaciones tienen que ser compensadas de alguna manera, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que la administración de esta etapa y la administración de justicia en esta etapa se haga de una forma interdisciplinar y comprendiendo las situaciones de cada persona. Nadie llega al delito por casualidad. Hay una causa subyacente. Y cuando nosotros podemos atender estas situaciones, seguramente podremos contrarrestar la posibilidad de la recaída en el delito, que haya menos víctimas,
Recién hablaba también Alejandro del tema de las víctimas y de la mirada restaurativa de Francisco. Y bueno, hoy la misión es la cultura de paz también, no lo dice solamente el Papa, lo dice también las Naciones Unidas. O sea, los jueces tenemos que llevar esa cultura de paz. Por eso creo que entramos en esta comunión tan interesante, pudiendo trabajar en forma conjunta con la pastoral. La pastoral nos ofrece una posibilidad única, que es que haya personas llevando adelante misiones de solidaridad, de reconocimiento del prójimo dentro de las cárceles, en todas las cárceles del país prácticamente. Y hay muchas situaciones en cuanto a la necesidad espiritual que tienen las personas privadas de libertad, la necesidad de escucha, la necesidad de sentirse cuidadas, de sentirse protegidas, la falta de a veces de vinculación con su grupo familiar, con sus seres queridos. Bueno, esta pastoral lleva adelante un rol muy importante de esa mirada, ¿no es cierto?, que es abrazar al otro, acompañarlo, que no se sienta tan triste, que no se sienta tan desgraciado, ¿no? Y yo creo que hay que rescatar el tema del perdón y plantearnos por qué nuestra sociedad es tan reacia a perdonar a las personas que pueden haber realizado una ofensa, haber cometido un delito. Por supuesto que nadie está discutiendo eso, pero la posibilidad de que se nutra la comunidad tiene que ver con eso, ¿no? Con poder perdonar, poder integrar y darnos cuenta de que esas personas necesitan mucho más de la comunidad de lo que cualquiera de nosotros creemos. Claro. Sí, será un trabajo y un proceso que el Estado y quienes lo integramos, porque todos formamos parte del Estado, deberíamos asumir, ¿no? Esto de la justicia restaurativa que Alejandro ya mencionaba y que el Papa Francisco también menciona en reiteradas oportunidades, ¿tiene que ver con esto? Hay también gravedad en los delitos, ¿no? Por supuesto que sería una forma de prevenir quizás los delitos más graves. La justicia restaurativa que es ancestral, casi me atrevería a decir, ¿no? Los pueblos originarios resolvían sus problemas aplicando los principios de la justicia restaurativa. Nos enseña a que podemos volver a restablecer la paz en la comunidad, y que la persona que fue víctima, aún de un delito grave, puede sentir nuevamente que toma otra vez el control de su vida. Las víctimas sienten muchas veces que pierden el control por esto que les pasó, por esto que les generó otro. Y no significa siempre que tengamos que unir a la víctima con el victimario en una situación del cara a cara, ¿no? La práctica restaurativa, que es mucho más amplia, nos permite transmitir este tipo de ideas, de generar los acompañamientos, de buscar la resiliencia, de tratar de comprender esta realidad del otro y esos parámetros que el otro tenía tan distintos a los míos, razón por la cual se generó este conflicto. Y bueno, aún en los delitos graves y sin necesidad de que se vean los rostros, se pueden llevar adelante estas prácticas. Y nosotros es una de las cosas que trabajamos muchísimo en nuestro juzgado y creo que le hace muy bien a las personas que pasan por el juzgado, tanto víctimas como victimarios, ¿no? La experiencia es positiva. Yo creo que el Estado argentino está avanzando también en ofrecernos a los jueces algunas herramientas y también algunos acompañamientos que las víctimas necesitan para poder sentirse seguras, porque el proceso penal es un proceso muy agresivo para las personas, ¿no? Las personas no entienden el lenguaje, no entienden cuáles son las consecuencias, y nuestra experiencia en ejecución es una experiencia muy buena en ese sentido, porque nos damos cuenta de que esta insatisfacción que a veces la víctima puede tener con el resultado no tiene que ver especialmente con el resultado de una sentencia que está escrita en un papel. Tiene que ver con otra cosa que hay detrás, y la necesidad de la víctima es distinta en cada víctima. Por eso hay que respetar las individualidades, así como lo digo en relación a que hay que respetar las individualidades de las personas privadas de libertad también, ¿no? El Estado no puede expropiarles
sus características, su forma de ser, ¿no? Sus características de personalidad, y que no puedan, por ejemplo, elegir qué actividades realizar, cómo quieren acceder a la educación en contexto de encierros. O sea, yo creo que esas decisiones hay que respetarlas, que el Estado no tiene derecho a expropiarlas. Son intrínsecas de ese ser humano. Y después, bueno, por supuesto, si hay que cumplir la pena, tiene que ser en las condiciones que corresponden. Claro. Trabajás, sabemos desde hace tiempo ya en conjunto con la pastoral carcelaria, la integrás. ¿Cómo es esto y qué importancia tiene esto de trabajar en conjunto desde la justicia, tu labor habitual diaria, con esta pastoral? Bueno, para mí es una de las cosas más hermosas que me sucedieron. Jamás creí que, más allá de ser una persona formada en la fe, y nunca pensé que iba a terminar tan feliz trabajando con la pastoral, y agradezco enormemente la posibilidad que me dieron mis compañeros, que me dieron los obispos, de poder participar. Obviamente que lo hago desde el rol que me toca, desde el rol de la función judicial también, ¿no? Y poder poner al servicio las personas que uno conoce, poder identificar también las situaciones que se van dando en los contextos de encierro diferentes, y bueno, poder buscarle soluciones, ¿no? Poder intermediar en esas soluciones, me parece que es importante. Y bueno, también poner esta mirada, ¿no? La mirada de lo que la justicia todavía le debe a las personas privadas de libertad, que me parece que es importante. Y bueno, es un espacio en donde nos nutrimos mucho mutuamente, y yo la verdad es que me siento súper honrada, y en esto sí, agradecerles también enormemente a Patricia Alonso, que fue la que de alguna forma vi su trabajo, bueno, a Miguel, Estela, con todo el tema de las probation y las derivaciones que nosotros hacíamos a Cáritas. Uno se empieza a involucrar mucho y a conocer las caras de las personas, y realmente yo vi el trabajo que hace Patricia en Ezeiza, realmente para mí fue muy inspirador. Y bueno, surgió, se dio la posibilidad, y siempre van a tener, por lo menos yo hago todo lo posible porque mi tiempo está disponible para las cosas que requiera la pastoral. Me parece que hacen un trabajo impresionante, y es un trabajo súper silencioso que muchas personas no conocen, ¿no? Sí, y a ver, sabemos que también sos madre, sos jueza, integrás la pastoral carcelaria. ¿Conocés por ejemplo, a los hombres, a las mujeres que están dentro de los penales, que visitás habitualmente porque conocés los penales? ¿Querés conocer también cómo se da esa ejecución de la pena, si se da en forma digna? ¿Qué pasa, digo, en tu corazón, en tu corazón, cuando de pronto conocés que una persona que ha pasado por la cárcel reincide en el delito? Cuando volvés a encontrarte con esa persona, ¿seguramente tenés algún diálogo con él, con ella? Sí, he tenido, hay cosas tristes y cosas graciosas. Me acuerdo de una vez un llamado al juzgado, que atendía el teléfono. Nosotros en el juzgado atendemos todos los teléfonos, tenemos líneas rotativas y atendemos a las personas privadas de libertad siempre que se necesita, que necesiten llamar, nos van a escuchar, ¿no? Y atendí el teléfono y me llamó, era una persona detenida, y me dice: doctora, soy fulanito de tal. Digo, ¿cómo estás? ¿Pero de dónde me estás llamando? Digo, porque yo te he firmado la libertad anticipada. Me dice: no, estoy otra vez detenido, pero estoy contento porque me tocó a usted. Claro. Y yo, claro, son esas cosas que a uno lo desencajan, porque a mí, yo tengo que ser sincera con esto, a mí me enoja muchísimo cuando los veo otra vez detenidos, y son pocos los casos. Ojo que la tasa de reincidencia en Argentina se mide mal. No creamos que la reincidencia es tan alta, porque se mide solamente sobre las personas que están detenidas, no sobre todas las personas que cometen delito o a las que se les ha aplicado, por ejemplo, una medida alternativa. Entonces ahí hay un error en relación a la tasa de reincidencia. Pero bueno, me enojo, los reto, a veces soy como medio como una madre, ¿no? Y bueno, y después hablamos del por qué. Porque yo creo que lo que tenemos que saber es el por qué. ¿Por qué le volvió a pasar? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos bien? ¿Hay algo que no lo hemos hecho bien?
y la mayoría de los casos aparecen razones. Es muy difícil encontrar empleo, nosotros tenemos una alta tasa de delito contra la propiedad y se les hace muy cuesta arriba esos 10 años de antecedentes penales. Nosotros tenemos que replantearnos la política post-penitenciaria, ¿no? Porque no es lo que no nos está dando resultado. Evidentemente. Jimena, queremos agradecerte, estamos cerrando el espacio de este jueves, ha sido realmente un gusto que nos hemos dado, poder dialogar con dos jueces penales de Argentina, lo hemos hecho en primer lugar con Alejandro Slokar, que integra una Cámara Federal de Casación Penal, y ahora lo hemos hecho contigo, que además tenés ya una trayectoria dentro de la pastoral carcelaria, también jueza de ejecución penal. Muchas gracias por lo compartido y bueno, a seguir adelante en este llamado, en esta vocación que tenés. Por supuesto, siempre, cada día, levantarse, trabajar y pensar que uno puede hacer algo por el prójimo, que todos los días se puede hacer algo por el otro. Yo creo que eso es uno de las motivaciones más grandes para poder llevar adelante la tarea. Así que muchas gracias, Néstor, por el llamado y por compartir o dejarnos compartir esto.